Hola, Charlie Rossi. Hola Luis, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien. Vos sabés que Esperando este momento, estaba esperando esta entrevista. me parece muy bien. Una de las cosas que pasó con este periodo tan particular que estamos viviendo, donde estamos llevados a tener que realizar un aislamiento y a dejar cosas en suspenso, una de las cosas que pasó que la verdad que es algo que se esperaba mucho, son tus testimonios, porque vos fuiste el último AE que ha sido nominado en la EOL, en la MP en realidad. Ujú. Porque se ha dado que este video lo escuchan muchísimas personas, entonces muy brevemente voy a contar de qué se trata. El pase es una experiencia que implantó la CAM para que los analistas, que por supuesto se forman analizándose, puedan dar cuenta del momento conclusivo al cual llegaron en su análisis. Y uno pasa por un dispositivo y a partir de cierta evaluación que se hace del asunto, es nominado como AE, digamos, como analista de la escuela. Sí. Y por 3 años tiene la responsabilidad de dar testimonios de lo que ha sido su propio análisis y conclusiones que ha obtenido del mismo en el seno de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y el último AE ha sido Charlie Rossi. Entonces estábamos ansiosos esperando tu testimonio, porque es algo muy vital en la escuela, escuchar los testimonios de los AE, y aconteció esta pandemia, quedó en suspenso el hecho de poder escucharte. Me imagino que vos también estarás a la espera en ese sentido, ¿no? Sí, te imaginarás que sí. Fue un poco sorprendente porque es un procedimiento largo, ¿no? Es un procedimiento que empezó un par de meses antes, pero bueno, creo que como todo fue a parar ahí a la bolsa, uno podría decir, de las cosas que se modificaron de la cotidianeidad, de la vida, de la forma de transmitir, de enseñar el psicoanálisis a partir de este gran desorden que se armó en el mundo. Entonces sí, quedó ahí, por ahora trunca la posibilidad. Lo del último a mí me impresiona un poco porque, ¿cómo el último? Esto va a seguir, ¿sí? Será el último nominado, pero espero el no último sé. de la pandemia. Me suena muy apocalíptico Sí, el último. Y a mí el apocalipsis no es un tema que me asuste, ¿sí? Yo escribí un texto acerca de eso para Discontinuidades. No sé, no me asusta el apocalipsis, al contrario, no sé, mis raíces musicales en base se asientan en el heavy metal, ¿sí? Tienen mucho que ver con hablan mucho del apocalipsis, entonces no es un tema que me dé temor. Pero bueno, sí, es cierto que fue la última nominación y que, bueno, veremos cuándo se puede testimoniar. No sé, me sirvió mucho para pensar, yo ya tengo algo escrito, por supuesto, ¿sí? Y me sirvió mucho para pensar parte de los temas que más me han interesado siempre. Por ejemplo, tengo acá el reverso de la biopolítica, ¿sí? Que es yo creo que es un hit de lo que se publicó en el psicoanálisis. La lectura de Eric, bueno, no hay nada que decir de la lectura de Eric, ¿no? Es clarísima. Pero este libro tiene un subtítulo. El libro se llama El reverso de la biopolítica, ¿no? Es una buena respuesta para pensar lo que se conoce como el momento Telquel, ¿no? El cruce que hay en los años 70 entre Lacan, Derrida, Barthes, Foucault, ¿no? Esa gente que discutía en Telquel, Miller mismo, Philippe Solers, y que es un quiasma, uno podría decir, el momento Telquel,
muy interesante para pensar la contemporaneidad, porque, por ejemplo, el concepto de construcción viene de esa época, un concepto totalmente actual en muchas corrientes de pensamiento. De todo eso, a mí me interesó más la parte, yo te diría, de crítica literaria que había en ese momento, por tener amigos que vienen, que son puaners, licenciados en letras, doctores en letras, con quienes aprendí muchísimo a lo largo de los años. Hace poco yo le contaba a alguien que, bueno, en la charla que tuvimos la semana pasada en el grupo de Facebook con Paola Cortés Roca, que es doctora en letras de Princeton, que ella fue quien me enseñó que yo decía que Sábato era un escritor de izquierda y Borges un escritor de derecha. Y ella me enseñó y me mostró cómo la escritura en sí, esas eran posiciones políticas, pero la escritura revolucionaria había sido la de Borges. Y la escritura conservadora había sido la de Sábato. ¿Sí? Peleé mucho con ella, quiero decir, cenas, enojos, puteadas, bla, hasta que terminé de entender y me mandó a leer un montón de autores de qué es un antes y un después en una escritura. Para un congreso me mandaron a escribir un texto que era sobre Schomburg, Duchamp y Joyce, ¿no? Porque sabían de mi gusto por Joyce. Y yo sabía bastante de Joyce por investigarlo, porque será en algún momento mi tesis de maestría. De Duchamp sabía lo que sabemos todos, el mingitorio, el gesto performativo, ¿verdad? Y considerando que me pienso también músico, creí que sabía de Schomburg, en la que me metí, o sea, me tuve que poner a investigar un tipo, hay una obra de Schomburg que se llama Pierrot Lunaire, que es de la música atonal o decafónica, que realmente, donde realmente demuestra qué es una revolución, qué es un antes y un después. Duchamp hace lo mismo, Joyce hace lo mismo en la literatura, y uno puede decir que el propio Lacan, hay un antes y un después de Lacan en el psicoanálisis, eso es una ruptura. Entonces, retomando este libro, El reverso de la biopolítica, que habla sobre ese momento, creo que tiene un capítulo dedicado al grupo Telquel. A mí me parecía que el subtítulo, el libro se llama El reverso de la biopolítica, una escritura para el goce, es el subtítulo. A mí me parecía que el subtítulo era mucho mejor que el título. Sí. Porque ese fue tuvimos con Patricia Moraga un Ateneo de Psicosis y Escritura del ICDEVA, y ese fue el tema que siempre me interesó, que es lo que se escribe en un análisis, diría Jorge Chamorro. Tuvo un seminario en el que hablaba de eso. Quiero decir, cómo pasa lo vivo, el goce, a la palabra, que es un problema de la clínica, ¿no? Cómo se hace para que se haga significante algo que ocurre en el cuerpo, en la sexualidad, en todos los aspectos en los que se manifiesta el goce, en los desbordes, en la psicosis, ni te cuento. ¿Cómo se hace para que eso se haga significante? ¿Vos te acordás que en Introducción al Método Psicoanalítico, ese librito verde de Miller, que es una maravilla, dice que lo primero que hay que hacer es ubicar el significante, de alguna manera hacer algo con eso, y que es un primer modo de nombrar algo de lo que le ocurre al sujeto, que es el goce que se le descontroló. Si pensamos en la clínica de la perspectiva de la psicosis, ¿no? En la psicosis el goce circula, hasta que se coagula, por ejemplo, en el neologismo. Entonces ahí tenés un primer paso, del goce a la palabra, y después tenés un segundo paso que es de la palabra a la escritura. Exactamente. Y que es el punto que le interesa a Lacan y por el cual hace aparecer en lo que llamamos su enseñanza su interés por Joyce. Si Miller se atreve a decir, por ejemplo en El lugar y el lazo, que Lacan suelta la mano de Freud y toma la mano de Joyce, que es una enunciación fuertísima, eso está en El lugar y el lazo, es porque Lacan está muy interesado en cómo hizo
ese pobre infeliz que fue de Joyce, Freud, dije, ¿viste? Dije, interesante. Ese pobre infeliz que fue Joyce, para arreglárselas con el goce en su cuerpo. ¿Te acordás que se plantea que tiene por lo menos 3 problemas? Uno es el del cuerpo, que se desprende como... Otro es el tema de la palabra impuesta. Y otro es el tema de si se creía un redeemer, un redentor. Son las 3 grandes preguntas que le hace Jacques Lacan al especialista en Joyce, con el que dialoga en el Seminario 23, que es Jacques Aubert. Y ahí encontré un filón, uno podría decir, porque para tratar de entender este procedimiento que te señalaba, goce, palabra, escritura. A partir de ahí se me armó, bueno, como un camino de investigación muy interesante. Seminario 20, cuando Lacan habla del goce místico, le dedica un capítulo especial a la escritura de los místicos, a cómo esa escritura, cómo esa experiencia pasa a la palabra y de la palabra al escrito, ¿sí? Entonces me puse a leer en aquel momento muchos textos, Las Moradas, por ejemplo, de Teresa de Ávila, e historias acerca de cómo lo escribieron. O sea, y cuando te pones a leer historias te das cuenta, te enteras que Teresa no tenía ningún deseo de escribir, sino que tenía la experiencia que se llama de la transverberación, que es como el éxtasis místico, ¿sí? La transverberación para Teresa era que un ángel venía con una espada sagrada, ahí tenés otro título del heavy metal, ¿no? La espada sagrada. Y le atravesaba el corazón. Entonces, ella se lo trataba de explicar a los confesores, y los confesores decían, no te entiendo. La verdad que no entiendo lo que estás explicando. Sí, pero es una experiencia que me deja atónita, me deja perpleja, no te entiendo. Hasta que alguno se da cuenta y le dice, bueno, Teresa, lo que tiene que hacer es escribirlo. Y Teresa escribe, por ejemplo, Las Moradas, que es un texto donde ella muestra cómo hay 7 capas entre la palabra del Señor y lo que a ella le pasa. Hay una librería que estaba cerca de la de Callao, una librería cristiana, que tenía muchísima bibliografía. Muchas veces por ahí compré más cosas, como la vueltita, ¿no? Divina, una librería divina, ¿sí? Todo el mundo iba a Guadalquivir, que me parece también una librería excelente, pero carísima. Había literatura cristiana, ¿verdad? Pero había mucha literatura cristiana. Y Lacan es un tipo al que le interesa mucho el cristianismo, ¿sí? Mirá, yo he rezongado mucho con ese tema de por qué no nos interesamos por los místicos y llego a la idea de que uno no puede hablar del goce femenino sin haber leído a los místicos. Es lo que plantea Lacan. Es más, llega a decir, es lo único serio que hay para leer. Y dice, añádese mis escritos, ¿no? Porque son personas que han logrado cernir lo real de alguna manera, contornearlo, ¿no? ¿Cómo se llama el capítulo? Se llama Dios y el goce de la mujer. Y a veces hacen críticas como una visión negativa de lo que sería el goce femenino, que al revés, que para mí es absolutamente picante, y de eso testimonian lo místico, porque estas metáforas, como la del ser atravesado por la llama viva, ¿no? Son cuestiones que son metáforas que dan cuenta de un goce que es vivificante, no mortífero, ¿no? Por supuesto. Pero que es difícil de atrapar por el significante. ¿Sí? Exactamente. Teresa, después de escribir, Teresa es la que reforma el orden carmelita en España. Es muy rígida, llega a los conventos, claro, la mandan a escribir a un convento en el medio del campo. Llega a los conventos, saca los vidrios, saca las camas, o sea, hace una reforma para vivir yo te diría, en el contacto directo con el cuerpo, y se pone, lo que escribe, lo escribe a la luz de la vela, a la noche, con mucho frío, y lo que termina concluyendo, y me parece muy interesante, es, realmente solo puedo desear que usted experimente lo mismo para que entienda lo que quiero explicarle. Lo decía también San Juan de la Cruz, la
Pertus post creer. Solamente quien lo experimenta puede creer lo que uno... Claro, y ahí hay un punto muy, muy, muy importante, que es que lo que está diciendo es que el lenguaje es un mal aparato de comunicar, como lo nombra Miller. O sea, después hay otra, que es como una discípula, viste que Teresa es la primera doctora de la iglesia. Sí. Hay otra que se llamaba Teresita, bueno, Teresa de Calcuta tiene su nombre por Santa Teresa de Ávila. Hay otra que es Teresita de Ávila, que directamente dice, no es que no se puede decir, el lenguaje es impotente frente a los fenómenos del cuerpo. Claro, ahí aparece, por eso digo, un filón que ilumina un poco de por qué Lacan se interesa en Joyce, y en ese preciso momento me cruzo con lo que empezó siendo la edición de los diarios de Piglia, ¿sí? En realidad son los diarios de Emilio Renzi. Hay una película de Di Tella que se llama 327 cuadernos, está en internet, se puede ver, donde él hace un documental sobre la construcción de esto. Piglia, desde los 16 años, escribe en cuadernos un diario. Son 327 cuadernos. Toda la vida pensó en publicarlos. Eso circulaba como un mito de que Piglia tenía toda su vida publicada en cuadernos, que era una biografía, un diario de lectura, una bitácora de su vida. Y bueno, en un momento se decide a formalizarlo y publicarlo. Cuando lo empecé a leer, primero hay que prestar atención, se llama Los diarios de Emilio Renzi. Emilio Renzi es el personaje principal de muchas de las obras de Piglia. Y Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Bueno, lo que es interesante es que en los cuadernos, él, yo diría que pone en forma performativa lo que Walter Benjamin dice en El narrador, que es, cuando uno lee, no está hablando el autor, está hablando el personaje. El personaje no es el autor. Entonces yo por eso digo que cuando Lacan habla de Joyce, uno dice el Joyce de Lacan, no es Joyce. Y que siguiendo esa idea del grupo Telquel, la obra nombra al autor. Cuando un autor empieza a escribir, un escritor, no tiene en la cabeza sus obras completas. Cuando una empieza a escribir sus testimonios, escribe el primero, no sabe cómo va a ser la serie de sus testimonios. Entonces, las obras completas de un autor se producen cuando se muere y ya no escribe más. Creo que es Michel Foucault que se hace esa pregunta, ¿no? La nota de lavandería, mando esta camisa, mando este pantalón, ¿forma parte de la obra de un escritor o no? Porque es una escritura del escritor. Sí. Y ahí, acá en estos textos, son 3 volúmenes, me encontré con algo fascinante, que es que habla Ricardo habla sobre Renzi, habla sobre la novela que está escribiendo sobre Renzi, habla Renzi habla sobre Piglia, así, ¿eh? Sí. O sea, lo que hace es poner en práctica esto de que el yo no es amo en su casa. Cuando uno quiere entender qué quiere decir que el yo no es amo en su casa, además de la experiencia del análisis, ¿no? Obviamente, porque si hay una experiencia, además del lapsus, el acto fallido y la psicopatología de la vida cotidiana que te demuestra que no sos amo de nada, sino que sos hablado, como dice Lacan, además de la experiencia del análisis, que para mí es la central, pasar por los diarios de Piglia es una experiencia mística en ese sentido. Porque te desconcierta, porque no sabes quién habla, y porque Piglia ha leído mucho psicoanálisis. Piglia tenía una relación muy cercana con Germán García. Piglia era varios sujetos al mismo tiempo. Esto de yo es otros está escrito acá. Entonces, otra vez, me sirvió para pensar eso, ¿no? De
cómo se pasa una vida al texto. Es otro gran ejemplo de que no es así, o sea, no es la autobiografía de Piglia. Muestra cómo él es su personaje, muestra cómo él es lo que escribió en los diarios, como crítico literario, su posición política, etcétera, etcétera. Eso hace que, por ejemplo, cuando uno se pregunte lo que lee Lacan en la obra de Joyce, ¿es lo que le pasó a Joyce? Persona. O sea, mira, me debatí muchísimo con eso, se lo pregunté a Jacques Aubert, porque le escribí a Jacques Aubert, se lo pregunté. Se lo pregunté a Marcelo Zavaloy, traductor de Joyce en Argentina. Se lo pregunté a todo el mundo y hasta que una vez encontré una respuesta genial, que era que Joyce usaba su vida como si estuviera leyendo su propia biografía. ¿Se entiende el concepto? Es genial, como si ya estuviera escrita. Entonces, él introducía hechos de su vida. Entonces, el personaje principal, el de la paliza, Stephen Dedalus, donde Lacan lee, porque es a Stephen Dedalus el que le dan la paliza, y que en vez de sentir una emoción de odio, de bronca, de querer ir a pelearse como un compadrito, experimenta esto de que su cuerpo se desarma como cae la piel de un fruto maduro. ¿Sí? ¿Es Dedalus o es a Joyce? Bueno, este aquí que le pasó a los dos. Cuando vos lees la biografía de Richard Ellman, siendo joven, discutiendo por un autor que no es el mismo autor que discute Stephen Dedalus, Joyce sufrió lo mismo, le dieron una paliza. Ahí tenés una coincidencia. Pero uno podría pensar que en realidad es el esfuerzo del autor por hacer entrar la biografía en su obra, no escribir su vida en la obra. Pero el mejor de los ejemplos, para mí, es el famoso tema de las epifanías. Al que Lacan le dedica una gran parte del Seminario 23, cuando se pregunta sobre el fenómeno de la palabra impuesta. Digo que es uno de los mejores ejemplos el de las epifanías porque no están publicadas. Hay un texto que se llama Mi hermano James Joyce, que es de Stanislaw Joyce, un texto muy interesante, donde cuenta algo de su vida. O sea que si uno quiere conocer la vida de alguien, tiene que acceder por muchos lugares. Su escritura, lo que se dice de él, las películas que se filmaron, lo que dicen los biógrafos. Estaba leyendo esta mañana Vida de Lacan. Viste que hay autores incluso que hasta su biografía parece algo, otra parte de la historia contada por ellos, ¿no? Una biografía de Poe, ¿no? De Dostoyevsky. Creo que está muy entramada permanentemente la biografía de uno, es algo obvio. O sea que uno está haciendo una operación, como vos decías, de escritura. Y lo interesante que tiene es que las formaciones del inconsciente dan cuenta del inconsciente, pero la escritura da cuenta de la relación con el goce, digamos, ¿no? Y de algo que se pudo fijar del goce. De una parte del goce que se pudo fijar, porque si el significante condensa goce, condensar quiere decir que quedó ahí. ¿Entendés? Que no sigue circulando. El tema de las epifanías es interesante porque eran cosas que él escuchaba. Parece que Joyce circulaba por las estaciones de trenes, viste que era un tipo muy viajero, por cuestiones de guita, tenía que cambiar de ciudad todo el tiempo, y circulaba por las estaciones de trenes de aquel momento, y escuchaba lo que se decía en italiano, en alemán, en inglés, en portugués, en griego, pero no escuchaba las frases, sino escuchaba la resonancia. El ejemplo más tonto para eso es como hablamos cuando queremos hablar en alemán, en castellano, es decir, tren, ¿cómo se dice tren en alemán? Suban, empujen, estrujen, bajen, ¿no? Es el ejemplo más tonto del mundo. El otro ejemplo interesante para pensar qué hacía con eso que escuchaba, con lo que le resonaba, porque Joyce hacía eso, escribía lo que le resonaba de la frase. Están los videos, hay videos en YouTube que se llaman canciones locas, que son canciones en inglés que tienen ¿Cómo? ¿Es Reebok o es Nike? Por ejemplo, bueno, que ahí la pregunta interesante es esa resonancia.
hasta que alguien la escuchó. Y pensá si no es un buen ejemplo para la interpretación. Exactamente. Hasta que alguien la escuchó. ¿Dónde estaba? Porque ahí estaba. Una vez que alguien la subraya, lo hizo Capusotto con un montón de canciones, ¿no? Arruinó un tema de Cerati cuando transformó De aquel amor, ¿no? El tema de Cerati en Llamen a Moe. Arruinó el tema, ¿entendés? Porque ahora es imposible. Claro, es imposible escuchar el tema sin decir Llamen a Moe. Ahora, la pregunta que creo que es interesante y que sirve para pensar el fenómeno de la interpretación, que es, hasta que alguien señaló esa resonancia, y hay miles de esas, ¿dónde estaba? ¿Entendés? Estaba en ningún lado. Quiere decir que sirve para pensar que la función del analista es mostrar esa resonancia en lo que el sujeto dice, ¿sí? Que lo que dice no quiere decir otra cosa, sino que resuena de una manera distinta. En un análisis, esto de conducir el análisis fuera de sentido, no es llegar al punto joyciano del Finian Wake, en el que uno puede decir tranquilamente que Joyce está totalmente chiflado. El Finian Wake no es un texto que tiene dificultades para ser traducido, es intraducible, está hecho para no poder ser traducido, es a propósito. Pero en un análisis, cuando se produce ese desplazamiento de un sentido al otro, no es que ahora significa otra cosa, sino que ahora suena otra cosa. Miquel Basol se ha dedicado mucho a ese fenómeno, porque es un tipo que es músico, viste, que toca la guitarra, toca flamenco. Tiene un blog, Miquel, que se llama The Scripts, donde tiene un texto que se llama 5 variaciones sobre In a Silent Way, donde trabaja este tema de la resonancia, ¿no? De la resonancia de la palabra. Y un poco va por ese sentido. Joyce, cuando escucha estas resonancias que le producen los idiomas extranjeros, lo escribe en cuadernos. Y lo guarda. Epifanía 1, 2, 3, 4, 5, así. Escucha la resonancia en alemán y la escribe ahí. En el Ulises, esas epifanías están insertadas en distintos capítulos. ¿Sí? Carlos Gamerro, que es el especialista argentino en Joyce y en Ulises, da un curso, hay un texto que es el recorrido del Ulises, donde muestra muchas de esas epifanías. ¿Qué es interesante? Que la epifanía es como una especie de significante suelto que Joyce inserta en los textos. Y eso es lo que le interesa a Lacan. No tanto si es un fenómeno alucinatorio o no, sino el trabajo de Joyce con eso que se le impone de la palabra. Por eso Lacan se dedica a pensar la palabra impuesta. Tenés ahí otra vez otro ejemplo de un fenómeno de goce. Puesto en el lenguaje. Puesto en el lenguaje a partir de una resonancia, ¿sí? Ahora, vos, Charlie, que sos de las personas que yo conozco, quizás quien más se ha dedicado a trabajar a Joyce, ¿no te da la impresión? A mí me daba esa impresión, ¿no? Hasta que me empecé a meter con la biografía no solo de Ellman, sino de Brenda Maddock, de que Lacan le da un lugar a Nora que después los analistas no le damos, digamos, un lugar importante en la vida de Joyce para resolver su problema, ¿no? Se toma mucho el tema de la escritura y nos olvidamos de lo importante que fue Nora para... Totalmente de acuerdo. No se puede leer para mí el cuadro de la fórmula de sexuación del seminario 20 sin hacerlo resonar con el 23. ¿Sí? Para mí hay una serie, que es el seminario 3, el 20 y el 23. ¿Sí? El seminario de la psicosis, el seminario 20, que es sobre el cuerpo, el seminario 20, por eso se llama un ancor en corps. Y el seminario 23, donde dentro de las cosas que señala, a Lacan le interesa cómo pasó la escritura del goce en la vida de Joyce, pero qué lugar tiene el síntoma. Bueno, Joyce, el síntoma. Y claro que le dedica especial interés al lugar que tiene la mujer. En eso. Habla de las cartas, hay un libro de las cartas. Las cartas hay que tener en cuenta que eran correspondencia íntima entre ellos. Sí.
no sé si Joyce hubiera deseado que se publicaran. Porque ahí se encuentra con la gente que lo lee te dice, no, Joyce no era un... Viste que Lacan pregunta si Joyce estaba loco, no si estaba psicótico. Exactamente. Y dice, y yo se lo pregunté a Sergio Olaya, que es el traductor del Seminario 23 al portugués. Dice, tiene una verberfum de hecho. Yo dije, yo me pongo medio monotemático con los temas y muy insistidor. Digo, ¿por qué ponen verberfum de hecho y no forclusión? Uh-huh. ¿Qué hace el neurótico con lo enigmático? Elucubra. ¿No? Y yo dije, bueno, esto tiene un sentido. Quiere decir que no es la misma forclusión del Seminario 23, por eso la escriben en alemán. Le pregunté a Sergio Olaya y me respondió que él respetó eso, dejó verberfum de hecho, pero que no pensaba como yo, que no era que había una modificación. Yo pienso que sí, que hay un interés en escribir otro procedimiento. Las cartas, cuando la gente las lee, te dice, pero este tipo era un perverso, porque las cartas son muy chanchas. No es el Joyce erudito, Uh-huh. ¿sí? Porque hay tres Joyce, no podría decir, ¿no? El de la primera parte, el del retrato, el de Dublineses, el del Ulises, que yo digo que es el modo en el que Joyce se construyó un cuerpo, todo el Ulises es un cuerpo, y el de Finian Wake. Tenía pensado no morirse y escribir una tercera obra de esa serie que se iba a llamar Paraíso. Pero bueno, morirse es una costumbre que suele tener la gente, dice Borges. Nombre le puso justo a la última obra que pensaba hacer. Paraíso. Y es un tipo que tiene una erudición extrañísima. Joyce no era un gran lector. Es un tipo que lee mucho teatro de Ibsen, pero no es de esos escritores que primero son lectores. No era un gran lector. Era un generador de ideas. Entonces, las cartas, ¿lo ves chancho? No, es la correspondencia con la mujer. Lo que se ve ahí es el lugar que le asigna Joyce a Nora. Sí. El Ulises es lo que ocurre el 16 de junio de 1904. El día Pero que conocí. es el día que conoció a Nora. ¿Sí? Transcurre todo ese día. Tiene la particularidad, y ahí está un poco la revolución literaria de la escritura de Joyce, que arranca a las 8 de la mañana, llega hasta las 10, corta y vuelve a arrancar a las 8 de la mañana. O sea, empieza a torcer el tiempo. Sí, sí, sí. Pero es la obra dedicada al día que conoció a Nora. O sea, claro que sí hay un interés de Lacan en el lugar que tuvo Nora. Habla del guante invertido, ¿no? Exactamente. Citando a Kant. El lugar de estabilización que produce Nora, de la que los biógrafos dicen que era una mujer inculta y no sé qué, yo te diría que hay un paso más allá. Porque para mí, así como Ulises es la consecuencia de lo que le pasó cuando conoció a Nora, el Finian Wake es la consecuencia de lo que le pasó cuando Lucía se descompensó. ¿Eh? O sea que el lugar de la mujer, si Lacan hubiera seguido, de hecho le dedica una parte a lo que se llama Lucía la telépata. Sí. Sí, estoy de acuerdo con vos, que no es solo la escritura. Aparte, de hecho, también se confunde la cuestión de que cuando Joyce publicó se hizo famoso y con eso se hizo un nombre. No, está mal, está mal. Joyce la pasó muy mal económicamente a lo largo de su vida. El Ulises fue censurado por pornográfico en Estados Unidos, no ganaba plata, tenía una mecenas, la señora Weaver, Miss Weaver. Hay muchas fotos hay una famosa foto de Joyce en Shakespeare & Co., la librería de París, esa que es Sí, sí, famosa, con Miss Weaver que le daba plata. No es la publicación lo que lo estabiliza, es el trabajo de la escritura. Se pasó casi 30 años seguidos con Nora al lado. El cual Nora ocupa un lugar esencial, porque también escribía las cosas que escuchaba de ella, no solamente las epifanías que escuchaba, eran cosas que escuchaba por ahí, eran cosas que ella decía y las llevaba, ¿no? Y el ejemplo que te traigo de Lucía es que otra vez cuando algo de la mujer se le cruza, cambia el estilo de escritura. O sea, el lugar de la mujer para Joyce es central. Charlie, una última pregunta te hago. De todo este recorrido que has hecho
increíble por diferentes autores y evidentemente creo que es un tema que nos une en el interés que podemos tener por eso, de cómo se puede llevar el gore en la escritura, digamos, ¿no? ¿Qué te enseñó a vos? ¿Te va a preparar para el trabajo que tenés que hacer de escritura sobre tu análisis? Mucho me enseñó. Te diría, primero, algo sobre la noción de autor, esto que decía al principio de que el yo no es amo en su casa, que es la pregunta todo el tiempo de quién habla cuando habla. Segundo, la construcción de casos clínicos. Esto es un relato de algo que pasa, o sea, es el relato de un relato. Entonces, cuando alguien trae un caso clínico, un control, y te dice, nació el 16 de mayo de 1964, la mamá dice, esos datos no nos aportan nada. O sea, la construcción de un caso clínico es un relato de un fenómeno, y como tal hay que pensarlo, yo muchas veces lo planteo como un género. El caso clínico es un género. Exactamente, así me gusta hacerlo a mí también. Tal cual. Y yo he aprendido a escribir caso clínico gracias a la literatura. Yo te diría que muchísimo lo he aprendido en los grupos clínicos de Chamorro, que Chamorro te marcaba mucho eso. Yo no te estoy criticando la conducción del tratamiento, te estoy diciendo lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí, decía Chamorro, dice esto, y no es lo que vos decís. Bueno, luego me enseñó a cómo se leen los testimonios del PASE. Cualquiera que se presenta al PASE toma esa literatura, que para mí también es un género. También. Meté también ahí en el medio el texto que se llama Un final feliz, de Gabriela Lifshitz, ¿sí? Que es una... es lo que llaman narrativas del yo. ¿Sí? Bueno, cuando uno lee los testimonios, no está leyendo lo que le pasó a la persona. Está leyendo dos cosas. Lo que le pasó a la persona y lo que le pasó, o sea, la neurosis y la neurosis de transferencia. Porque un análisis son esas dos cosas, decía Freud. ¿Qué se hace con la neurosis? Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, cómo eso pasa al significante y cómo eso se resuelve en la neurosis de transferencia. Entonces, me enseñó esa lectura, y después cuando me puse a escribir lo que en algún momento va a ser mi testimonio, de lo que yo llamo en este momento una E en cautiverio, uno podría decir, o una E en ejercicio, porque hago ejercicio con una soga, salto una soga. Es justamente eso, es qué se cuenta, cómo se relata, cómo se relatan esos hechos. Es una movida antisuperyoica, porque ¿cómo se cuenta una vida? Es imposible, ¿entendés? Entonces hay que hacer un recorte. Viste que Miller dice esto de hay que reconducir al sujeto a los S1 sobre los cuales su neurosis ha delirado. Bueno, al final de un análisis, no es que uno tiene un nombre, un S1, hay varios. Y hay que elegir alguno y contar de alguna manera eso que pasa. Yo lo que encontré es que, claro, hay una lógica. Por eso traigo a Piglia, traigo a Joyce, traigo lo que me enseñó Miller en Vida de Lacan, por ejemplo. Vida de Lacan es un texto de todo esto que estamos hablando. Se habla de la persona, se habla de las historias. Bueno, ¿cómo se transmite una lógica? Y yo pienso que la transmisión, independientemente de lo que le resuene a cada uno, es la transmisión de una lógica. Exactamente. Entonces, ¿un testimonio es una biografía? No. Lo de cada uno. Con ¿Cómo? El estilo digamos, es la transmisión de una lógica, pero con el estilo de cada uno, digamos. Fundamental. Lo que tiene... Es más, lógica y estilo para mí es lo mismo. No estoy hablando de la lógica en el sentido lógico. Estoy hablando de que cuando... Viste que hay un famoso texto un famoso no texto de Borges. He cometido el peor de los errores, no he sido feliz. Bueno, eso no es de Borges. Y se nota que no es de Borges porque el que ha leído a Borges en profundidad sabe que esa no es la escritura de Borges, porque reconoce el estilo, el tono. El tono de un autor
de un escritor, se reconoce enseguida. Bueno, entonces me ha enseñado eso, me ha enseñado a que lo que hay que tratar de hacer es construir un estilo. Yo Ahora, me la paso leyendo frasecitas mal atribuidas en Facebook señalando esos errores, porque me encanta, me encanta como me encanta. donde uno La semana pasada se murió Humberto Eco de nuevo, ¿viste? Que se había muerto. esa- Me parece fascinante. Che, qué lamentable pérdida de la muerte de Humberto Eco. Yo pongo, fue en el 2006. a Humberto Eco le hubiera gustado volver a morirse después de tanto tiempo. ¿Y Levi-Strauss? Levi-Strauss se muere cada 6 meses. Bueno, digo, yo pongo a veces, che, qué pérdida. Bueno, eso me enseñó. Charlie, ¿ya está escrito tu testimonio, tu primer testimonio entonces? Tengo un escrito. ¿Sí? No está escrito. Está escrito cuando se lea. Cuando se lea. Cuando llegue al otro. Por ahora yo tengo un escrito que es para mí, ¿entendés? Porque la función que tiene es transmitirlo. Está muy bien eso. No tiene sentido hacer el pase, escribir y guardarlo en un libro. No. Está escrito cuando se ha leído. Cuando se ha leído, bueno, y alguien me diga, che, esto me pareció así, esto me pareció así, esto me gustó, bueno, ahí estará escrito. Mientras tanto, sí, claro, tengo unas paginitas. Bueno, vamos a estar a la espera de eso, que creo que va a ser algo interesantísimo y que creo que esto es un buen preámbulo porque nos mostrás cómo se pasa del cosa a la escritura, ¿no? Así que seguramente este momento que está por venir, esperemos que pronto, a veces el deseo no va de la mano de los tiempos, digamos, ¿no? Yo quisiera que fuera ya. A veces. Es más, hasta me gustaría que aunque sea bajo el medio que nos cuesta por ahí adaptarnos, pero que me parece que es la forma que tenemos hoy en día de transmitir y de llegar, y me gustaría que sea lo antes posible. Pero bueno, esperaremos a esa espera. Así que fue un gusto hablar con vos, te agradezco mucho. No, yo te agradezco la invitación. Nos vamos a ver. Hicimos la previa de lo que va a ser tu primer testimonio. No, hicimos la previa. Estás invitado para la otra semana a los programas que tenemos con Camilo Casalla en el grupo La Falta que me hace. Ahí hacemos otra. Y ahí la seguimos, pero vas a hablar vos. ¿Sí? Pero te agradezco muchísimo porque, bueno, he visto los otros videos, han sido muy interesantes. Y es interesante lo que está pasando en este momento, que no nos podemos encontrar, pero nos encontramos la forma. Estamos encontrando la forma. Así que muchísimas gracias por la invitación y fue un gustazo. Siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Así que seguimos. Cuando vos quieras. Chao, Adiós. querido. Que tenga buen día.